En una pequeña aldea rodeada de bosques densos y oscuros, se contaba una leyenda sobre una casa abandonada en lo profundo del bosque. Se decía que aquellos que se aventuraban demasiado cerca de la casa nunca regresaban. Una noche, un grupo de jóvenes valientes decidió desafiar las advertencias y explorar la casa encantada. Armados con linternas y nervios de acero, se adentraron en el bosque en busca de emociones fuertes. A medida que se acercaban a la casa, una densa niebla comenzó a rodearlos, ocultando los árboles a su alrededor. La casa, con sus ventanas rotas y su aspecto desolado, parecía mirarlos con ojos vacíos. Con paso vacilante, los jóvenes cruzaron el umbral de la casa. En su interior reinaba un silencio ominoso, solo interrumpido por el crujir de los tablones podridos bajo sus pies. Las sombras danzaban en las paredes, jugando con la luz de sus linternas. De repente, uno de ellos sintió una presencia fría y maligna a su espalda. Se giró bruscamente, pero no había nada más que oscuridad. Ignorando su instinto de huir, continuaron explorando la casa, cada vez más atrapados en su embrujo. En una habitación polvorienta, encontraron un antiguo diario cubierto de telarañas. Al abrirlo, descubrieron la historia de una familia que una vez vivió en la casa. Hablaban de sucesos inexplicables, de voces susurrantes en la oscuridad y de sombras que acechaban en las esquinas. De repente las puertas se cerraron de golpe, dejándolos atrapados en la oscuridad. Los gritos llenaron la casa mientras algo desconocido los acechaba en la penumbra. Intentaron desesperadamente encontrar una salida, pero las paredes parecían moverse y cambiar de lugar, confundiéndolos y atrapándolos aún más. Finalmente, con el amanecer, la niebla se disipó y la casa desapareció, dejando solo árboles y silencio. Nunca se volvió a ver a los jóvenes, y la casa en el bosque continuó siendo un lugar temido, donde las almas perdidas vagaban en busca de nuevas víctimas que alimentaran su eterno tormento. Pasaron los años, pero la leyenda de la casa en el bosque persistió, transmitida de generación en generación como una advertencia sombría para aquellos que se aventuraban demasiado lejos en los dominios de la naturaleza. Sin embargo, un día, una joven intrépida llamada Eva llegó al pueblo. Fascinada por las historias de terror que rodeaban la casa abandonada, decidió desafiar el peligro y descubrir la verdad por sí misma. Con valentía, Eva se adentró en el bosque, enfrentando la niebla espesa y los susurros inquietantes que parecían emanar de entre los árboles. Armada con una linterna y un corazón decidido, se abrió paso a través de la maleza hasta llegar al lugar donde se alzaba la casa en ruinas. Al entrar en la casa, Eva sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire era denso y cargado de una presencia siniestra que parecía observarla desde las sombras. Sin embargo, en lugar de retroceder, avanzó con determinación, decidida a descubrir la verdad detrás de la leyenda. Exploró cada rincón de la casa, examinando cada habitación y cada pasillo con meticulosidad. Sin embargo, a diferencia de aquellos que la precedieron, no encontró ninguna señal de presencias sobrenaturales ni de fuerzas oscuras que la acecharan en la oscuridad. Confundida pero sin desanimarse, Eva decidió investigar más a fondo. Buscó entre los escombros y encontró un antiguo diario, similar al que habían descubierto los jóvenes años atrás. Al leer las páginas amarillentas, descubrió la verdad detrás de la leyenda. Resultó que la historia de la familia que había vivido en la casa era trágica pero mundana. No había fantasmas ni fuerzas sobrenaturales, solo una serie de desgracias y malentendidos que habían llevado a la tragedia. Al salir de la casa, Eva sintió un peso levantarse de sus hombros. Había desentrañado el misterio y descubierto la verdad detrás de la leyenda. Aunque la casa en el bosque seguía siendo un lugar sombrío y misterioso, ya no inspiraba el mismo temor que una vez lo hizo. Con la luz del día iluminando su camino de regreso al pueblo, Eva reflexionó sobre cómo las historias de terror pueden ser solo eso: historias, alimentadas por el miedo y la imaginación. Y aunque algunas leyendas pueden contener un ápice de verdad, a menudo son menos aterradoras de lo que parecen. Mientras Eva se alejaba de la casa en el bosque, una sensación de alivio la invadió. Sin embargo, justo cuando pensaba que estaba a salvo, un repentino escalofrío recorrió su cuerpo. Se detuvo en seco y se volvió lentamente hacia la casa, sintiendo como si algo la estuviera observando desde las sombras. Fue entonces cuando una voz susurrante y siniestra resonó a su alrededor, enviando escalofríos por su espina dorsal.
¿Crees que puedes desentrañar nuestros secretos tan fácilmente, intrusa?, susurró la voz con un tono lleno de malicia. Eva se congeló, paralizada por el miedo. Miró a su alrededor, pero no había nadie a la vista. Las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y contorsionándose, como si fueran tentáculos oscuros que buscaban atraparla. Con el corazón latiendo desbocado, Eva retrocedió lentamente, pero las sombras parecían cerrarse a su alrededor, impidiéndole escapar. Una fuerza invisible la atrajo hacia la casa, arrastrándola hacia su oscura y ominosa entrada. Desesperada, Eva luchó contra la fuerza invisible, pero era como si estuviera luchando contra una corriente imparable. Entonces, justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un destello de luz brillante cortó a través de la oscuridad. Un grupo de aldeanos armados con antorchas y valentía irrumpió en el claro del bosque. Gritaron palabras de poder y valentía, desafiando a las sombras que acechaban en la casa. La luz de las antorchas disipó las tinieblas, liberando a Eva de su agarre. Con un último estallido de resistencia, las sombras retrocedieron, dejando a Eva temblando pero a salvo en la luz reconfortante de las antorchas. Los aldeanos la rodearon, ofreciéndole protección y consuelo. Juntos, regresaron al pueblo, llevando consigo la verdad sobre la casa en el bosque y la oscuridad que la habitaba. Aunque la leyenda seguiría siendo una advertencia para los que se aventuraban en el bosque, Eva sabía que había sobrevivido a algo mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás había imaginado, y nunca más subestimaría el poder de las sombras. Después de su encuentro con las sombras en la casa del bosque, Eva se convirtió en una figura legendaria en el pueblo. La valentía que demostró al enfrentarse a lo desconocido la convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para los habitantes del lugar. Sin embargo, las sombras no habían sido completamente derrotadas. A medida que pasaban los días, el pueblo comenzó a experimentar una serie de sucesos inexplicables y aterradores. Objetos desaparecían misteriosamente de las casas, extraños ruidos llenaban la noche, y algunos habitantes afirmaban haber visto figuras oscuras acechando en las sombras. Eva, decidida a proteger a su pueblo, se embarcó en una misión para descubrir la verdad detrás de estos nuevos eventos sobrenaturales. Con la ayuda de los aldeanos más valientes, comenzó a investigar, explorando los rincones más oscuros del bosque en busca de respuestas. Pronto descubrieron que las sombras que habían acechado la casa del bosque no eran simples espíritus errantes, sino una fuerza mucho más antigua y maligna. Habían sido liberadas de su prisión por el descubrimiento de Eva, y ahora buscaban venganza contra aquellos que osaban desafiar su poder. Con el tiempo, Eva y su equipo descubrieron un antiguo artefacto oculto en las profundidades del bosque, un talismán que había sido utilizado por generaciones para sellar las sombras en su prisión. Se dieron cuenta de que, para detener la creciente amenaza, debían restaurar el sello antes de que fuera demasiado tarde. Arriesgando sus vidas, Eva y los aldeanos se aventuraron en una peligrosa búsqueda para encontrar los componentes necesarios para restaurar el sello. Enfrentaron desafíos mortales y traiciones inesperadas, pero su determinación nunca flaqueó. Finalmente, después de una serie de enfrentamientos épicos con las sombras, lograron restaurar el sello y devolver a las criaturas a su prisión oscura, una vez más. El pueblo fue liberado de la amenaza que los había atormentado, y Eva se convirtió en una heroína venerada por su valentía y su voluntad de enfrentarse a la oscuridad. Aunque la casa en el bosque permaneció como un recordatorio sombrío de los peligros que acechaban en lo desconocido, el pueblo pudo vivir en paz una vez más, sabiendo que tenían a una protectora dispuesta a luchar por su seguridad y su libertad. Y así, la leyenda de Eva, la valiente protectora del pueblo, perduraría por generaciones venideras. Espero que esta historia les dejará los pelos de punta y os espero en el próximo video. Estás viendo Oscuras Historias de Terror. Hasta la próxima.